El día de hoy vamos a hablar de Mosía 11 y parte del 12. Y quisiera que piensen en estas preguntas. Primero, ¿cómo responderías si tus padres te dijeran que algunos de tus amigos están siendo una mala influencia para ti? 2. ¿Cómo responderías si un líder de la iglesia dijera que una de tus actividades favoritas se está interponiendo en tu progreso espiritual? Y 3. ¿Cómo responderías si el profeta hablara en contra de un cierto tipo de diversión que te gusta? Entonces, al final de la clase vamos a volver a estas preguntas. Por favor, piensen mientras estamos dando la clase. Además, el día de hoy vamos a aprender en cuanto a un grupo de personas que no estuvieron dispuestas a seguir el consejo de un profeta. Como recordarán, Senif dirigió a un grupo de personas a la tierra de Nefi, donde fueron reducidos a la servidumbre por los lamanitas, aun cuando el exceso de celo de Senif lo llevó a ser engañado por los lamanitas. Era un buen hombre y enseñó a su pueblo a poner su confianza en el Señor. Antes de que Senif muriera, confirió el reino a su hijo Noé. En el 1 leemos: y sucedió que Senif confirió el reino a Noé, uno de sus hijos. Por tanto, Noé empezó a reinar en su lugar, y no anduvo por las sendas de su padre, pues he aquí, no guardó los mandamientos de Dios, sino que anduvo en pos de los deseos de su propio corazón, y tuvo muchas esposas y concubinas, e hizo que su pueblo pecara e hiciera lo que era abominable delante del Señor. Sí, cometieron fornicaciones y toda clase de iniquidades. Vemos que Noé era un hombre inicuo y, como dice en esta escritura, no anduvo en las sendas de su padre, no guardó los mandamientos. Además, hizo que también su pueblo pecara. En los versículos siguientes vamos a ver de qué manera el rey Noé se alejó de los mandamientos de Dios. En el 5 nos dice: pues destituyó a todos los sacerdotes que su padre había consagrado, y en su lugar consagró a otros, aquellos que se envanecían con el orgullo de sus corazones. Sí, y de esta manera eran mantenidos en su pereza y en su idolatría y sus fornicaciones, con los tributos que el rey Noé había impuesto sobre los de su pueblo, de modo que trabajaban mucho para sostener la iniquidad. Sí, y también se volvieron idólatras, porque los engañaron las vanas y lisonjeras palabras del rey y de los sacerdotes, porque les hablaban palabras lisonjeras. Aquí vamos a hacer una breve explicación respecto a la palabra lisonja y cuál es su significado. Lisonja es un elogio falso que generalmente se da para manipular a la persona a la que se elogia. Algo que aprendemos de este relato es que si nosotros hacemos caso a esas palabras lisonjeras, pues vamos a estar expuestos a ser engañados. Más adelante también se dice que el rey Noé entregó su corazón a sus riquezas. También tuvo muchas esposas, muchas concubinas. En otras palabras, él estaba desobedeciendo los mandamientos de nuestro Padre Celestial. También se dice que los lamanitas empezaron a venir sobre su pueblo, sobre grupos pequeños, y a matarlos en sus campos, mientras ellos estaban cuidando sus rebaños. Pero ¿qué hizo el Señor para ayudar a este pueblo? Pues Él envió a un profeta para llamarlos al arrepentimiento. Este profeta era Abinadí. Dios siempre va a enviar profetas para ayudarnos a arrepentirnos y así evitemos la miseria. En estos versículos vemos cómo el profeta Abinadí les advirtió
y les llamó al arrepentimiento a este pueblo. Y a menos que se arrepientan y se vuelvan al Señor su Dios, he aquí, los entregaré en manos de sus enemigos. Sí, y serán reducidos al cautiverio, y serán afligidos por mano de sus enemigos. Y sucederá que sabrán que yo soy el Señor su Dios, y que soy un Dios celoso, que visito las iniquidades de mi pueblo. Esta era la primera advertencia que este pueblo recibió de parte del profeta Abinadí. 2 años después del primer intento de Abinadí de llamar al pueblo de Noé para que se arrepienta, regresó a la ciudad de Nefi, usando un disfraz, hasta que estuvo en medio de la gente. Una vez más trató de advertirles de calamidades inminentes si no se arrepentían. Abinadí predijo que el Señor enviaría granizo y también los heriría con el viento del este, y que los insectos molestarán su tierra y devorarán su grano. El hambre y la pestilencia también estarían entre las aflicciones dolorosas que sufrirían. En otras palabras, este pueblo iba a ser duramente castigado si ellos no se arrepentían. Pero ¿cómo reaccionó este pueblo ante estas advertencias? En el 27 vemos: ahora bien, cuando el rey Noé se hubo enterado de las palabras que Abinadí había hablado al pueblo, también se llenó de ira y dijo: ¿quién es Abinadí para que yo y mi pueblo seamos juzgados por él? ¿O quién es el Señor para que traiga sobre mi pueblo tan grande aflicción? Ellos se enojaron, se llenaron de ira, no reconocieron los pecados que estaban cometiendo, sino estaban justificando lo que estaban haciendo. ¿Por qué? En el 29 dice: y los ojos del pueblo se hallaban cegados, por tanto endurecieron sus corazones contra las palabras de Abinadí y trataron de apresarlo desde ese momento en adelante. Y el rey Noé endureció su corazón contra la palabra del Señor y no se arrepintió de sus malas obras. ¿Alguna vez te has enojado o has defendido tus errores cuando alguien te ha corregido, aun cuando sabías que esa persona tenía razón? ¿Qué puedes hacer para aceptar el consejo de los miembros de tu familia, de los líderes locales, de la iglesia y de los profetas cuando te aconsejan en cuanto a la forma de seguir la palabra de Dios? Entonces vamos a volver a las preguntas que a un principio hemos hecho. ¿Cómo responderías si tus padres te dijeran que algunos de tus amigos están siendo una mala influencia para ti? ¿Cómo responderías si un líder de la iglesia dijera que una de tus actividades favoritas se está interponiendo en tu progreso espiritual? ¿Cómo responderías si el profeta hablara en contra de un cierto tipo de diversión que te gusta? Debemos estar dispuestos a reconocer nuestros errores. Si no deseamos sufrir las consecuencias que sufrió este pueblo por no obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Esforcémonos por guardar sus mandamientos y seguir el consejo de nuestros padres, nuestros líderes y también de nuestro profeta.